Okay. Buenas noches a todos. Me dijo la hermana Mayra, el que no me conoce, bueno, soy la hermana Kenya de Carrillo, soy de Panamá y tengo el gusto de brindarles la clase de hoy en la que esperamos que todos nos podamos nutrir, donde todos podamos tener un poco más de conocimiento. El tema es los padres como maestros en la historia familiar, templo y obra misional. Que voy a compartirles la pantalla para que puedan ver la presentación y podamos iniciar la clase. Cargue y para poder entonces ponerles la presentación en grande para que lo puedan ver correctamente. Ok, este tema me gusta mucho. Ya hemos hablado anteriormente de algo, un tema similar, pero me gusta mucho hablar sobre este tema porque, pues, en mi caso particular, nos compete directamente en lo que se Ya, refiere a nuestra labor como padres, ¿sí? se ve bien chiquitito. Sí, ya voy a poner la presentación en grande. Estaba esperando que terminara de cargar. No había terminado de cargar. Eh, Nuestra labor como maestros en nuestros hogares. Somos los primeros maestros de nuestros hijos. Y vamos a ver a medida que vayamos avanzando con la clase, pues que a veces, no necesariamente a pesar de que el título dice los padres como maestros, no siempre son los padres, porque sabemos que pasan circunstancias dentro de las familias donde a veces hay padres ausentes, a veces solamente hay un padre, a veces no hay ninguno de ellos, solamente están los abuelos, un abuelo, a veces solamente es un tío o algún otro tipo de familiar que tenga que hacerse cargo de la educación y de la crianza de los niños, en este caso hablando de niños, de los menores, que son a los que nosotros debemos desde pues sus tiernas edades darles esa prioridad para enseñarles. Entonces, antes de iniciar directamente con la clase, vamos a ver el video de la academia. Haciendo Historia Familiar Iberoamérica. Es una comunidad académica, cultural y educativa de carácter independiente. No guarda vínculo institucional, representación oficial, ni recibe auspicio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o de Family Search, ni de ninguna otra plataforma o entidad dedicada a la genealogía o historia familiar. Promovemos una genealogía ética, responsable y respetuosa, enfocada en preservar la memoria, honrar la dignidad y conectar generaciones con integridad. Ok, me confirman de que todo se ve y se escucha correctamente, por favor. Sí, se escuchó bien, todo bien. Ok, perfecto. Su micrófono, hermana. Está apagado su micrófono. Gracias, hermana. Sí, les decía que lo primero que tenemos que tener presente es que cuando hablamos de enseñar, especialmente enseñar dentro del hogar, tenemos que recordar que es un mandamiento. Tal cual como nos lo dice aquí, que es una reseña de lo que nos hace Doctrinas y Convenios, sección 88, versículos 77 al 78, el Señor declaró, y os mando que os enseñéis el uno al otro la doctrina del reino. Enseñaos diligentemente y mi gracia os acompañará para que seáis más perfectamente instruidos en teoría, en principio
en doctrina, en la ley del Evangelio, en todas las cosas que pertenecen al reino de Dios que os conviene comprender. Me gusta mucho esta declaración porque uno reafirma el hecho de que la enseñanza es un mandamiento. El Señor nos dice, os mando. Y no nos manda cualquier cosa, nos manda que nos enseñemos los unos a los otros. A veces, pues, nos quedamos en la idea de que como padres, pues tenemos que enseñarles a los hijos, hablando como padres, que somos los maestros, pero también nosotros podemos a la vez aprender de nuestros hijos, ir mejorando y así fortalecemos nuestras relaciones familiares y aprendemos unos de los otros. Pero ¿de qué manera nosotros debemos enseñar? Pues allí mismo en Doctrinas y Convenios 88 nos da la clave de que debemos enseñarnos diligentemente. Y nos hace una promesa de que si nosotros enseñamos de esta manera, que vamos a recibir de la gracia del Señor, su gracia nos va a acompañar. Y así nosotros vamos a ser más perfectamente instruidos en todos estos puntos que menciona, en la teoría, en principio, en doctrina, en la ley del Evangelio, y me gusta sobre todo donde dice en todas las cosas que pertenecen al reino de Dios. Todas las cosas que pertenecen al reino de Dios. Y cuando hablamos de todas las cosas que pertenecen al reino de Dios, pues, y vamos a verlo más adelante en un poquito más de detalle, pero no podemos dejar de mencionar que también se refiere a la obra del templo y de historia familiar, porque sabemos que esto es parte de la doctrina y que pertenece a lo que es el reino de Dios. Sin el trabajo que se realiza en el templo, sin el trabajo de la obra misional y de la historia familiar, entonces nosotros no podemos tener acceso a muchas bendiciones que el Señor quiere que nosotros tengamos. Y como nuestro Padre Celestial, que es el Padre de todos, y quiere que sus hijos puedan tener acceso a estas bendiciones, pues Él nos ha enseñado la manera en la que nosotros debemos a la vez enseñar a aquellos hijos suyos que Él ha dejado a nuestro. Su micrófono se le cerró, hermana. Sí. ¿De qué manera entonces nosotros podemos enseñar o debemos enseñar? Ya vemos que una de las maneras, vimos anteriormente, es de una manera diligente. Pero ¿cómo nosotros podemos estar seguros de que lo vamos a hacer de la manera correcta, de que lo estamos haciendo bien? Pues simplemente siguiendo el ejemplo de Jesucristo. ¿Alguien me puede leer acá la diapositiva en esta sección donde está justo debajo del título Seguir el ejemplo de Jesucristo, por favor? Ya lo voy a ayudar, hermana. Dice, seguir el ejemplo de Jesucristo. En todos nuestros esfuerzos para enseñar el Evangelio, debemos tener presente a Jesucristo como ejemplo. Él demostraba amor genuino y preocupación por las personas, las fortalecía en forma individual y enseñaba principios del Evangelio de una manera que las ayudaba en sus necesidades únicas. Gracias, hermana Maylen. Lo vemos claramente aquí. Seguir el ejemplo de Jesucristo. No hay mejor maestro que nosotros hayamos podido tener y que seguimos teniendo que Jesucristo. Y Él nos dejó su ejemplo y sentó las bases de cómo nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos, cómo debemos de enseñarnos los unos a los otros. Siguiendo el ejemplo que Él nos dio, entonces nosotros nos daremos cuenta que debemos hacerlo, demostrando amor genuino y preocupación por las personas a las que vamos a enseñar. En este caso, como padres, siendo maestros de nuestros hijos, pues nos vamos a preocupar por cada uno de ellos, ya sea uno, dos, la cantidad de hijos que tengamos en el hogar,
le vamos a prestar la debida atención a cada uno tal y cual como Jesucristo lo hizo. Como lo dice allí, él las fortalecía en forma individual y enseñaba principios del Evangelio de una manera que las ayudaba en sus necesidades únicas. Cada uno de nosotros es un ser único e irrepetible. Somos de verdad especiales, cada uno con nuestras individualidades, con nuestras particularidades. Somos amados por el Padre Celestial y por Jesucristo. Y así como Jesucristo nos mostró mediante su ejemplo que Él ayudaba a cada uno en sus necesidades únicas, la única manera en la que nosotros podemos de verdad velar y enseñar a nuestros hijos y ver cuáles son esas necesidades únicas que tiene cada uno es precisamente tomándonos el tiempo para conocerles. Aquí vemos tres maneras o tres pasos que Jesucristo aplicaba para precisamente enseñar. Dice primero, despertar. Él despertaba el deseo de entender y vivir el Evangelio. Nosotros debemos de enfocarnos en la enseñanza en el hogar del Evangelio y de la doctrina de Jesucristo a nuestros hijos. Mediante estas enseñanzas y fortalecerle su fe a nuestros hijos en el hogar, estamos simplemente garantizando que puedan ser mejores personas, que puedan ser más seguras de sí mismas. Y cuando nosotros despertamos el deseo de que ellos puedan entender y vivir el Evangelio, pues tenemos que pensar precisamente cómo haría Jesucristo o cómo hacía Jesucristo para despertar ese deseo de entender y vivir el Evangelio en las demás personas. ¿Cómo lo hacía? Díganme, hermanos, ¿cómo Jesucristo realmente lograba despertar ese deseo de entender y vivir el Evangelio en las demás personas a las que él enseñaba? Hermana, les hablaba de manera sencilla en situaciones cotidianas. Les hablaba de manera sencilla en situaciones cotidianas. Él normalmente utilizaba parábolas de cosas que eran, como usted acaba de decir, hermana, cotidianas, cosas que ellos pudieran entender. Y eso, él también mostraba la manera cómo hacerlo, o sea que él mismo se ponía como ejemplo. Él no les decía a sus seguidores y a las personas a las cuales él enseñaba que vivieran el Evangelio, que amaran al Padre Celestial, que le siguieran, que pensaran en el reino de los cielos, sin él mostrar cómo hacerlo primero. Él era el ejemplo. Él se ponía delante primero. Entonces, nosotros como padres, para poder despertar el deseo de entender y vivir el Evangelio en nuestros hijos, debemos hacer lo propio. Nosotros debemos de ser el ejemplo. Nosotros mismos debemos de tener esa necesidad de querer entender y de vivir el Evangelio para que nuestros hijos también puedan verse reflejados en nosotros y tener ese mismo deseo. Estudiando las Escrituras. Nosotros no le podemos decir a nuestros hijos, oye, estudia tus escrituras, si no nos ven a nosotros estudiando las escrituras. Haz tus oraciones, si no nos ven a nosotros hacer nuestras oraciones, o si no hacemos las oraciones familiares. Entonces, al enseñar mediante el ejemplo cómo lo hacía Jesucristo, vivir el Evangelio como lo hacía Jesucristo, nosotros entonces despertamos ese deseo en ellos. El segundo punto es preguntar. Jesucristo a veces hacía preguntas para ayudar a las personas y aplicar lo que habían aprendido. Y esto es bastante básico. Cuando nosotros, por ejemplo, aquí en esta clase, de pronto yo les hago preguntas a ustedes, les pido su opinión y ustedes la dan. Y así yo me puedo dar cuenta como instructora si el mensaje que estoy tratando de transmitir realmente está llegando, si lo están entendiendo. Asimismo nos enseñó Jesucristo. Jesucristo preguntaba cómo a sus seguidores, cómo ellos imaginaban que podían
hacer para poder ser salvos, por ejemplo. Ellos daban sus respuestas y en base a eso, entonces, él explicaba y les ayudaba a aplicar ese conocimiento aprendido. Nosotros debemos, al momento de instruir a nuestros hijos en el Evangelio, aplicar la misma norma, por decirlo así. Nosotros debemos de preguntarles a nuestros hijos, preguntarles cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus necesidades únicas. Si no les hacemos preguntas y asumimos que ellos han entendido de pronto la instrucción que les estamos dando, podemos caer en un error porque tal vez no nos han entendido a cabalidad lo que les estamos tratando de expresar o de enseñar. Y es importante que nosotros podamos hacer preguntas que les puedan ayudar a aplicar lo que han ido aprendiendo. La tercera forma, pues, es enseñar propiamente. Dice que él enseñaba las verdades salvadoras del Evangelio y ayudaba a sus oyentes a entender lo que tenían que saber, hacer y ser a fin de recibir el don de la vida eterna. Esto me encanta porque es el desarrollo en todos los ámbitos. El conocimiento, nuestros hechos o actos y nuestro propio ser. O sea, nuestra transformación misma. Jesucristo, al compartir el Evangelio, no simplemente compartía palabras vacías, no solamente daba un mensaje para que simplemente le prestaran atención y dijeran, oh, qué elocuente es, o qué cuánto conocimiento tiene. No, la intención de Jesucristo siempre fue que todo aquel que le escuchara pudiese entender y llegar a adquirir el conocimiento. Que al adquirir ese conocimiento lo pudiese poner en práctica. Y al ponerlo en práctica, entonces pudiese ser parte de su ser. O sea, una forma de vida. Y eso es lo que nosotros debemos también de enseñarles, la misma manera en la que nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos cuando tratamos de enseñarles con respecto al Evangelio, a la doctrina de Dios. No podemos darles conceptos o no debemos más bien darles conceptos y hablarles de, por ejemplo, mandamientos sin que ellos realmente entiendan el por qué y cuál es la finalidad de ese concepto o de ese mandamiento, el por qué existe y cuál es el fin para que ellos puedan lograr o que deban cumplir ese mandamiento más bien. ¿Qué opinan con respecto a estos 3 puntos que he mencionado hasta el momento de la manera de enseñar de Jesucristo y cómo él lo hacía? Y hay una manita levantada, hermana. ¿Sí? Diga. Gracias, hermana. Es que me gustó mucho cómo usted está presentando esta manera de seguir al Salvador y recordé que en las Escrituras hubo alguien que le preguntó a él ¿cómo haces para vivir este evangelio? Y él dijo como, venid y ved. Entonces, no se trataba solamente de que él iba a hablar y hablar y hablar, sino que con el ejemplo le mostraba. Él le dijo, fue sencillo, le dijo, venid y ved. También es la misma invitación que se nos hace a nosotros. Que lo que hablemos sea consecuente con lo que hagamos. O sea, ser coherentes. Entonces, era eso, hermana. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, hermana Martínez. Totalmente. Y ese es el punto.
Y por eso es tan importante que nosotros sigamos el ejemplo de Jesucristo a la hora de enseñar. Enseñar, como nos han dicho, enseñar a la manera del Salvador. Y nosotros debemos de enseñar a la manera del Salvador a nuestros hijos también, o sea, siendo un ejemplo para ellos. Nosotros no podemos pretender que nuestros hijos aprendan algo o que sigan algo y crean en algo que nosotros no demostramos que seguimos o que creemos. Debemos darles el ejemplo para que ellos también puedan, mediante nuestro ejemplo, tener ese deseo, poder aplicar lo aprendido y poder entender y hacer y llegar a ser con el fin de recibir el don de la vida eterna, que al final eso es lo que aspiramos todos, alcanzar la vida eterna. Y eso es lo que debemos de enseñarles a nuestros hijos. Diga. Yo quería opinar, yo no tengo hijos, pero fui presidenta de la primaria y del barrio de la Estaca, ¿verdad? En ese tiempo aprendí muchas cosas acerca de los niños, por lo mismo que no tenía hijos y por lo mismo que yo también no estuve en la primaria, porque el lugar donde yo llegué a conocer la iglesia, llegué todavía en edad de primaria, pero no había primaria, entonces no sabía casi nada, entonces tuve que estudiar mucho. Y estudié mucho de los manuales de la iglesia y algunos manuales de psicología, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que yo pude aprender acerca de los niños es que a veces nosotros pensamos de que los tratamos como que fueran inválidos, ¿verdad? Como que ellos no tienen su propio razonamiento y su propia responsabilidad. Entonces, una de las cosas que yo aprendí con ellos es que dependiendo de las edades, así se les va enseñando. Por ejemplo, los niños más pequeños, de 18 meses, una de las cosas que aprendí es que la atención de ellos es bien limitada. Entonces, no podemos ponerlos y querer que ellos estén escuchando solo palabras porque no tienen ningún conocimiento todavía del evangelio a cabalidad, sino que a duras penas comienzan a interpretar algunas de sus palabras en su mente. Entonces, una de las cosas que yo pude aprender con ellos es que con imágenes se les enseña cuando estaban pequeñitos. Y al poder ver los rostros de ellos, cómo se iluminaba cada vez que le enseñamos una imagen de Jesucristo, ¿verdad? Yo pude entender que muchos de ellos tienen aún mayor conocimiento y mayor lucidez que nosotros, que ya tenemos totalmente borrados todas esas imágenes y ellos que están recién llegados, pueden todavía recordar. Una de las cosas que aprendí también es que muchas veces no les queremos dar ninguna responsabilidad. No les queremos dar oportunidades de que ellos puedan tener su propio testimonio desde pequeños, ¿verdad? Y una de las cosas que aprendí también de mi presidente de misión es que decía de que eran espíritus grandes en cuerpos pequeños. Entonces, yo pienso de que, como estaban diciendo, el ejemplo que se da dentro del hogar es lo más importante, ¿verdad? Y algunos de ellos, como les digo, por el mismo que no tienen mucho conocimiento del lenguaje, más hacen por repetición lo que ven. Y lo que nosotros enseñamos en el hogar es el ejemplo que ellos van siguiendo. Recuerdo de una historia que había en una liajona que decía que había una madre que tenía hijos pequeños, pero recuerda de que hubo uno de los pequeños que recuerda de que cada vuelta que ella daba, vuelta que él daba, cada vuelta que ella daba y todo el día anduvo así el niño hasta que por fin le preguntó que por qué la seguía tanto, ¿verdad? Y entonces dijo el niño de que su maestra de la primaria le había dicho de que siguiera los pasos de Jesucristo y que él sabía de que ella seguía a Jesucristo. Por lo tanto, él cada paso que ella daba, él iba siguiendo sus huellas y las iba pisando y viendo cada una de las cosas que hacía durante el día. A mí me gustó bastante eso porque pienso yo de que como madres dentro de la iglesia tienen una gran responsabilidad de cómo se comportan durante todo el día, ¿verdad? Yo no tengo hijos, pero Así una de es. las cosas que me cuidé es que no vieran nada inadecuado en mí cuando yo estaba como líder de la primaria, ¿verdad? Y tratar de ser un ejemplo para cada uno de esos niños. Y una de las cosas que yo vi es que dentro de la iglesia hay muchos niños que están muy descuidados, muy descuidados. Y, Tal por cual. ejemplo, los conmigo leyeron por primera vez el libro de Mormón.
Conmigo por primera vez varios de ellos leyeron la Biblia. Conmigo por primera vez leyeron Doctrina y Convenios, ¿verdad? Para los que lo quisieron hacer. Conmigo quebraron su primer huevo, conmigo hicieron su primer omelette, conmigo hicieron sus primeras galletas. Y yo decía, ¿cómo es posible que todos esos Así es. niños en edades ya grandecitas no hayan aprendido ninguna de las habilidades en su hogar, ¿verdad? Y Entonces, por a eso, veces pasamos muy ocupadas y pasamos muy estresadas. Y a veces hoy me imagino de que todavía debe ser peor porque pasamos mucho metido en las redes sociales. Entonces, pienso de que eso también nos quita tiempo y nos limita para poder enseñar. sí, gracias, hermana Mailen. Y por eso es que en principio les dije que sí, el título de la clase es Los padres como maestros. Sin embargo, sabemos que hay distintas familias, distintos tipos de familias y que no siempre hay padres presentes. Y por eso debemos todos ser un ejemplo, pero eh, pues principalmente en el hogar. Es el primer lugar donde nosotros debemos de abocarnos a darles estas enseñanzas a los niños. Entonces, ¿qué bendiciones nosotros podemos recibir al enseñar a los hijos? Aquí, pues, nos dice que los esposos y las esposas de hoy en día también son bendecidos cuando colaboran con el Señor y entre sí en el cuidado, la crianza y la enseñanza de sus familias. Al hacerlo, los matrimonios pueden hallar gozo y fortaleza en el Señor y ser uno en corazón y voluntad en sus responsabilidades compartidas. Si hacemos todo lo que podamos para edificar nuestras familias en torno a las enseñanzas de Jesucristo, entre ellas la fe, la oración, el arrepentimiento, el perdón, el respeto, la caridad, la compasión, el trabajo y la diversión edificante, el hogar puede ser un lugar de refugio, paz y felicidad. Qué maravilloso, porque el Señor siempre nos da de una u otra manera una promesa y nos dice que si nosotros tenemos ese cuidado, por lo menos en el hogar donde hay esposos, si se tiene ese cuidado entre el uno y el otro, esa colaboración, de esas responsabilidades compartidas, pues en la crianza y en la enseñanza de sus familias, nosotros podemos tener esta bendición de que nuestro hogar sea un refugio de paz y felicidad. Hay muchas personas que creen que no se puede alcanzar la felicidad estando en esta tierra y sabemos que el gozo pleno, por supuesto, lo llegaremos a alcanzar si perseveramos cuando alcancemos pues la vida eterna, pero todo va a depender de nuestra perseverancia en esta vida, por supuesto. Pero sí podemos alcanzar una felicidad en esta tierra y podemos tener hogares felices si nosotros basamos las enseñanzas, la crianza en los principios del Evangelio, los principios que nos enseñó Jesucristo, que es la fe en Él, orar, arrepentirnos, perdonar a los demás, respetarnos mutuamente y precisamente tener caridad los unos por los otros, compasión. También la responsabilidad del trabajo. Hermana, Está levantando la mano. Sí, diga, hermana Martínez. hermana, es que es muy interesante lo que nos estás enseñando porque realmente no vamos a alcanzar la felicidad plena. Pero Eva nos enseñó que estamos en esta tierra para sentir gozo. Exacto. Y también me gusta mucho una escritura que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, y Él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, sí podemos obtener parte de esa felicidad si nosotros conocemos a Jesucristo, si conocemos a nuestro Padre Celestial, su carácter, el plan de salvación. Eso nos da a nosotros paz, seguridad, confianza, a pesar de las situaciones que estemos viviendo. Entonces, yo pienso de manera personal que sí podemos obtener parte de esa felicidad
siguiendo esa instrucción que nos deja Jesucristo, que es conocer a nuestro Padre Celestial y a Él. Gracias, hermano. Estoy de acuerdo. Gracias a usted, hermana. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo de que definitivamente sí, sí se puede. Comparto su pensamiento y me gusta lo que menciona con respecto a conocer al Padre y conocer a Jesucristo. Y recuerdo que una vez se nos planteó la pregunta y Jesucristo también la hizo de alguna manera, que qué era conocerlo. Entonces, cuando nosotros conocemos de verdad a Jesucristo y conocemos al Padre Celestial, entonces nosotros nos esforzamos por ser iguales a ellos, por seguir su ejemplo, por ser uno con ellos. Y cuando nosotros nos esforzamos por vivir de esa manera, de ser como ellos, por supuesto que nosotros podemos alcanzar una porción de felicidad en esta tierra al conocerlos. Vamos a ver en cuanto a las responsabilidades de los padres en cuanto a enseñar. ¿Alguien que me pueda leer el recuadro azul primero, por favor? Yo le ayudo. Diga, hermana La buena, Marisela. aunque en ocasiones pueda ser muy difícil, tiene un gran potencial para lograr la felicidad. Los padres pueden sentir un gozo inconmensurable al edificar un ambiente sólido y amoroso en su hogar y enseñar principios del Evangelio que ayudarán a sus hijos a llevar una vida recta, feliz y productiva. Véase Tercera de Juan 1:4. ¿Qué me dice usted, hermana Marisela, con respecto a eso? Acabamos de hablar precisamente con respecto a la felicidad en el hogar, alcanzarla. Y aquí nos viene a reafirmar ese término o ese concepto, lograr la felicidad. ¿Qué opina usted de lo que acaba de leer? Pues no es fácil en cuanto a la crianza y más cuando solamente recae en un solo lado de padre o madre, pero realmente sí es un gozo enorme cuando se enseña amorosamente y sobre todo cuando se enseña el Evangelio, cuando se vive, ¿verdad?, en la familia de acuerdo al entorno de las enseñanzas de Jesucristo y realmente pues uno ya tiene las instrucciones en las escrituras. O sea, para mí no hay manera de caer en error No hay excusa. cuando seguimos la guía de las escrituras, porque créanme que ese libro de Mormón es una guía maravillosa para ser buen padre, o sea, buenos padres. Y obviamente que pues tenemos la Biblia, tenemos doctrinas y convenios, pero créanme que el libro de Mormón, si realmente nosotros lo leemos, digamos, desde la perspectiva de yo, madre, cómo voy a educar a mis hijos, no, de veras que cómprense una libreta gruesa, porque van a estar apunte y apunte y apunte, o sea, de todo lo que van a aprender. Para mí, la guía más maravillosa de cómo educar a mis hijos están en las escrituras, en todas las escrituras, pero ese libro de Mormón no. El libro de Mormón para mí es una cosa, o sea, es una guía que me está diciendo, mira, así debes de hacerle, mira, Jesucristo dice que lo hagas de esta manera, y créanme que sí, eso trae felicidad. Así es. Gracias, hermana Marisela. Tal cual como usted lo dice, no tenemos excusa. Está allí. Tenemos el ejemplo de Jesucristo y fue recopilado, está en las escrituras. Él nos enseña a través de las escrituras lo que debemos hacer.
cómo debemos de criar a nuestros hijos. Y ojo, me gusta mucho aquí lo que dice el texto, lo que usted leyó, porque dice la buena crianza de los hijos. Y recalco eso, la buena crianza. No es lo mismo que decir la crianza de los hijos que la buena crianza de los hijos. ¿Y en qué radica la buena crianza de los hijos? Pues en lo que usted recalcó, en enseñarle los principios del evangelio, en enseñarles que ellos pueden llegar a ser felices siempre y cuando, como dice allí, llevar una vida recta, feliz y productiva. Pero eso se obtiene cuando nosotros cumplimos como nuestra responsabilidad de enseñarles el evangelio apropiadamente. En el siguiente recuadro nos viene a recalcar precisamente cómo podemos lograr esa buena crianza. Diga, hermana, antes de continuar. Cuando nos damos cuenta que hicimos lo correcto, cuando nuestros hijos platican a los demás que tuvieron a la madre más mala del mundo. Gracias por recordarnos eso, la madre más mala, exactamente. La más mala del mundo, porque esa mamá les enseñó a lavar trastes, esa mamá les enseñó a tener su cuarto limpio, esa mamá les enseñó a tener disciplina, esa mamá les enseñó a tener limpieza personal y en cuanto a sus cosas. Y claro, la lista es larga, pero sí, cuando ellos platican que tuvieron a la mamá más mala del mundo, es cuando uno dice, lo hice bien. Gracias, hermana. Así es, así es. Gracias, hermana Marisela. ¿Quién me puede leer el siguiente recuadro? El que está en, creo que es lila. ¿Alguien que me lo pueda leer? Acá. Le dice el Señor. Me ayudo, hermana. Buenas tardes. Dice Buenas tardes, hermana Elisa. Buenas tardes. Dice, responsabilidades de los padres en cuanto a enseñar. La buena crianza de los hijos, acá, aunque en ocasiones pueda ser muy difícil, tiene un acá gran... en este, perdón, hermana Elisa, el siguiente cuadro, este. Ajá. Perdón, hermana. El segundo, ajá. No, el Señor ha mandado a los padres criar a sus hijos en la luz y la verdad, Doctrina y Convenios 93, lo cual incluye que les enseñen a comprender las doctrinas de la fe en Jesucristo, del arrepentimiento, del bautismo y del don del Espíritu Santo, así como amar al Padre Celestial y a Jesucristo. Tal enseñanza debe ocurrir principalmente en el hogar, y las clases y los programas de la iglesia han de complementar el apoyo y apoyar la labor de los padres. Muchas gracias, hermana Elisa. Para hacer... ¿Qué me dice usted con respecto a esto? Ya con la hermana Marisela vimos que tenemos que abocarnos a la buena crianza de los hijos. Y nos habló de que la buena crianza de los hijos es enseñarles los principios del evangelio. Ahora aquí nos viene a reforzar y diciéndonos algo más con respecto a eso. Sí, ¿qué me pues dice usted? Me hizo recordar mientras leía cuando nuestros hijos eran pequeños, que iban a cumplir 8 años. Antes habían unos manuales, no sé si ustedes recuerdan, de la primaria, que hablaban del bautismo en específico para prepararles, y traían 12 lecciones, no sé si lo llegaron a ver. Y era específicamente para el bautismo, y pues enseñaba acerca de la fe, el arrepentimiento, el bautismo y el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ciertamente era nuestra responsabilidad, pues no podía yo confiar en que en la primaria, aunque pues nacieron dentro del Evangelio y en todo momento fueron instruidos, apoyados también en la iglesia, ¿verdad? Como apoyo, no podríamos confiarnos que realmente ellos entendieran, ni era nuestra responsabilidad hacerlo. Entonces, en las noches de hogar, pues les dábamos estas lecciones. Y actualmente todavía han hecho más hincapié en eso, ¿verdad? Ya pasamos por la pandemia, donde pues dejaron de ir nuestros niños a la iglesia. En algunos países, a lo mejor todavía por Zoom empezaron a dar clases, pero en algunos otros no. Entonces, sí, ciertamente no sabemos cómo estén las situaciones más adelante, pero
y dejemos por nuevamente ir a la capilla. Entonces siempre nuestra responsabilidad es enseñarles nosotros el Evangelio de Cristo, no dejarlo a la iglesia o culpar, es que la iglesia no apoyó, porque pues yo he visto que muchas veces incluso a los líderes les llegan a reclamar, ¿no? Porque dice, es que usted no es una buena maestra, es que esto, entonces pues no, es nuestra responsabilidad. Es correcto, es correcto. Es nuestra responsabilidad como padres, como dice ahí, es la iglesia y los programas de la iglesia, cualquier actividad vienen a ser un complemento para apoyarnos a nosotros como padres, pero es en el hogar, somos nosotros, independientemente de cómo esté conformado ese hogar, pero es en el hogar donde nosotros tenemos la responsabilidad de la enseñanza de los hijos, de que ellos puedan comprender, tal cual como lo dice ahí, las doctrinas de la fe en Jesucristo, del arrepentimiento, del bautismo y del don del Espíritu Santo. No podemos echarle la culpa a la iglesia o al líder tal de que no cumplió con su responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos cuando los primeros responsables de ellos somos nosotros. Y a esto nos trae a dónde y cómo enseñar. Nos dice, los padres pueden enseñar a los hijos de modo formal, tal cual como usted lo dijo, hermana Elisa, en las noches de hogar y otras reuniones familiares, tales como en la oración familiar y en el estudio de las escrituras diarios o durante las comidas. Las oportunidades de enseñar también se dan espontáneamente cuando los padres y los hijos pasan tiempo juntos trabajando y jugando. Sea cual sea el entorno, el Señor guiará a los padres conforme procuren con espíritu de oración criar a sus hijos con amor y rectitud. Yo quería comentarles con respecto a este punto de dónde y cómo enseñar. Cuando lo leí, pensé en mis hijos, pensé en mi familia. Nosotros no salimos todos los días a pasear o al parque, pero cuando lo hacemos, mi esposo y yo tratamos de mostrarles a nuestros hijos, tenemos 4 hijos, a nuestros hijos de que todo lo que nos rodea ha sido creado por el Señor. Que la naturaleza que vemos a nuestro alrededor, el sonido del viento en los árboles, de los pájaros, que todo es gracias a nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo. Y que somos muy afortunados por contar con un mundo, un planeta donde nosotros tenemos todas estas cosas, a pesar de que nosotros no damos cuidado de lo que se nos ha mandado a cuidar. Pero que nosotros de verdad podemos ver la mano de Dios, podemos ver la maravillosa obra de ese arquitecto meticuloso en cada una de sus obras, no solamente en nosotros, en cada hoja, en cada ave, en cada sonido. Y nosotros debemos de encontrar siempre maneras de enseñarles. Como dice allí, las oportunidades de enseñar también se dan espontáneamente. Recuerdo hace poco mi esposo estaba con mi hija mayor aquí en la casa tratando de hacer unos arreglos. Mi hija ya está en la universidad, está en su primer año de universidad. Y pues la carrera que ella está estudiando es una carrera industrial. Así que mi esposo dice, bueno, vamos a aprender juntos y vamos a hacer trabajos aquí en la casa. Y se notó esa dinámica y cómo ella disfrutaba estando con su padre, haciendo arreglitos aquí, arreglitos allá, estaban con una máquina de soldadura y trabajando juntos. Y son cosas que nosotros a veces tal vez no notamos, desdeñamos o pensamos que son insignificantes ante los ojos de nuestros hijos, pero es lo que mencionaba anteriormente, de enseñar con el ejemplo. Cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos, tal cual como se nos ha enseñado
por medio de el maestro de maestros, el valor del trabajo, pues entonces, si le enseñamos mediante el ejemplo, entonces ellos van a desarrollar también ese amor hacia esa virtud y tener esa responsabilidad. Y recordarles que precisamente Jesucristo también tenía una profesión y que es responsabilidad de ellos educarse y tener una profesión. Jesucristo de profesión era carpintero y él ejercía su profesión. Y enseñarles a nuestros hijos que si Jesucristo, siendo nuestro Salvador, siendo el Hijo, el unigénito del Padre, y ejercía una profesión, entonces nosotros debemos de seguir su ejemplo también. Entonces hay distintas maneras en las que nosotros y oportunidades que nosotros podemos tener de enseñarles a nuestros hijos mediante el ejemplo y mediante el evangelio. Los padres, y enseñarles sobre tanto si están casados como si son... Déjeme pausarlo un momentito, echar para atrás. Los padres, tanto... Ok, les voy a dejar con el siguiente video. Este video, no sé si lo han logrado ver, salió el día de ayer en algunas plataformas, en redes sociales. Es un video que compartió el presidente de la iglesia, el profeta Dallin H. Oaks, con respecto a nuestras responsabilidades como padres. Y también hace un llamado aún a los que no son padres, pero que están en el hogar y que tienen esta responsabilidad. Prestémosle atención a lo que él nos dice. Ay, me fui hasta el final. Los padres, tanto si están casados como si son solteros, y otras personas como los abuelos que cumplen esa función con los hijos, son los maestros ejemplares. Su enseñanza más eficaz es por medio del ejemplo. El círculo familiar es el lugar ideal para demostrar y aprender valores eternos, tales como la importancia del matrimonio y de los hijos, el propósito de la vida y la verdadera fuente de gozo. También es el mejor lugar para aprender otras lecciones esenciales de la vida, como la bondad, el perdón, el autocontrol y el valor de la educación y el trabajo honrado. ¿Alguien tiene algún comentario con respecto a este corto video que nos compartió el presidente Oaks? ¿Alguien quisiera opinar algo al respecto? ¿No? ¿Me escuchan? Sí, hermanita. Ok, seguimos entonces. Vemos que en este video el presidente Dallin H. Oaks nos hace énfasis en todas esas virtudes y todas esos principios en los que nosotros tenemos que la responsabilidad de transmitirles a los hijos en el hogar. Principalmente esa fe, tener esos cimientos en Jesucristo y otros valores como la bondad y el trabajo honrado, que estábamos hablando precisamente de eso hace un momento. Quiero que prestemos atención aquí a lo que esto fue de un discurso que compartió el elder Stephen R. Bangerter, fue en el 2018, y por eso él cita también a el presidente Russell M. Nelson. Y vamos a ver los cimientos que nosotros podemos poner para enseñarles de una mejor manera, una manera más profunda, más permanente a nuestros hijos. Él compartió lo siguiente: las lecciones que enseñamos por medio de las tradiciones que establecemos en el hogar, aunque pequeñas y sencillas, son cada vez más importantes en el mundo de hoy.
¿Cuáles son las cosas pequeñas y sencillas que una vez implantadas efectuarán una gran obra en la vida de nuestros hijos? Vamos a ver cuáles son esas pequeñas cosas. Recientemente, decía él en ese momento, el presidente Russell M. Nelson se dirigió a una gran congregación cerca de Toronto, Canadá, y con emoción recordó a los padres la sagrada responsabilidad que tenemos de enseñar a nuestros hijos. Entre esas responsabilidades esenciales, el presidente Nelson hizo hincapié en el deber que tenemos como padres de enseñar a nuestros hijos a comprender por qué participamos de la Santa Cena y la importancia de nacer dentro del convenio y de prepararse para recibir una bendición patriarcal y recibirla. Y también alentó a los padres a dirigir la lectura de las escrituras en familia. Mediante estos esfuerzos, nuestro amado profeta nos insta a hacer de nuestros hogares santuarios de fe. Qué hermoso. Nuestros hogares pueden ser santuarios de fe y no tenemos que hacer grandes y maravillosos actos. Pueden ser, como dijo en esta ocasión el elder Bangerter, tradiciones en el hogar, pero tradiciones que nos eleven y que nos hagan mirar hacia nuestro Salvador Jesucristo como nuestro ejemplo. Entonces, cuando nosotros queremos poner los cimientos en la enseñanza de nuestros hijos, pues podemos empezar con estas cosas que se mencionaron aquí, como la Santa Cena, que ellos puedan entender el por qué tomamos la Santa Cena, el por qué es importante que vayamos los domingos y renovemos nuestros convenios. ¿Cuáles son esos convenios que renovamos mediante la Santa Cena? ¿Qué es una bendición patriarcal? ¿Por qué debemos querer recibirla y debemos hacer todo lo posible por recibirla y de hecho recibirla? El estudio de las escrituras. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad y debemos poner los cimientos de que nuestros hijos amen estudiar las escrituras, que las escudriñen. Pero si nosotros no lo hacemos y si nosotros no hacemos nuestras lecturas de las escrituras en familia, ¿cómo vamos a crear estas tradiciones familiares que puedan incentivar a nuestros hijos ese amor y que puedan enseñarles que esto es importante para sus vidas? Y yo agrego, aun cuando no se mencionó taxativamente aquí en el texto, pero agrego la obra del templo y de historia familiar, porque nosotros no podemos enseñarles sobre el evangelio a nuestros hijos si no les enseñamos con respecto a la obra del templo y de historia familiar. Si no les enseñamos la importancia que tienen las obras vicarias, si no les enseñamos la importancia de aprender sobre nuestros antepasados y de poder hacer la obra por ellos, de trabajar nuestros árboles genealógicos, que eso nos ayuda y les ayuda a ellos a saber de dónde vinieron y para que tengan una perspectiva de hacia dónde van, una perspectiva eterna. ¿Alguien quisiera comentar algo con respecto a esto? A mí me gustaría comentar, hermana, yo pienso de que está bonita esa parte donde dice las enseñanzas, ¿verdad? Y una de las cosas que pienso es de que nosotros si tenemos en realidad respeto por la Santa Cena, llegamos hasta antes de las reuniones, ¿verdad? Para poder estar tranquilos a la hora de recibir la Santa Cena. Con relación a la bendición patriarcal es poder expresar cómo el Señor nos conoce personalmente y tener esa bendición para poderla poner en práctica en nuestras vidas. Y si nosotros, los niños ven de que nosotros la usamos
como nuestro referente para poder tomar decisiones también, ellos van a saber que de esa manera a ellos les va a ayudar. Con relación al estudio de las escrituras, pienso yo que cuando nosotros leemos las escrituras constantemente dentro del hogar, ya los niños no tienen ni que preguntar, ¿verdad? Si las vamos a leer o no, sino que ya se sabe de que es algo que es en nuestro diario vivir. Y con relación a la obra del templo y la historia familiar, el tiempo que dediquemos a poder ir al templo y al vernos ellos que trabajamos en nuestros árboles genealógicos, tiene un impacto, ¿verdad? Yo recuerdo a mis papás cuando ellos íbamos hasta Guatemala y ellos me llevaban. Y yo decía, bueno, ¿y para qué voy a ir si voy a estar afuera? Si solo un rato voy a ir a la pila bautismal y después me voy a estar un buen rato porque ellos nunca salían del templo. Entonces, pero después me entró curiosidad y decía yo, ¿y qué tanto harán? ¿Y qué tantas cosas son, verdad? Y eso me ayudó a poder, cuando era maestra de instituto, investigar mucho más acerca del Templo de Salomón y cada una de las cosas que en las clases de instituto enseñaban. Así que cuando yo fui al templo por primera vez, sabía el significado de muchas cosas porque las había aprendido con anterioridad por el deseo de mis papás de estar en el templo. Y también por el ejemplo de ellos que se fueron a la misión como obreros del templo de Guatemala. Eso me ayudó también a poder ser obrera del templo, ¿verdad? Y poder tener el deseo de poder trabajar. Y ya no solo llegaba de visita a verlos a ellos, sino que también llegaba al templo a trabajar con ellos en los turnos, ¿verdad? Y hacer lo mismo que mis papás hacían. Entonces siento de que es más lo que nosotros vemos, ¿verdad? Por ejemplo, mi mamá se preocupó cuando yo no tenía ganas de leer. A mí no me gustaba leer cuando estaba adolescente. Y era poco lo que yo leía las escrituras y era poco lo que leía libros. Y se preocupó para que yo pudiera aprender a leer y disfrutar de libros. Y ella leía muchos libros para poder escoger qué libros me hubieran gustado a mí. Y así me adentró a muchos buenos libros, ¿verdad? No solamente las escrituras, sino que a muchos libros. Otra de las cosas también en el hogar, cuando los padres son un ejemplo, ya ni preguntan si va a seguir uno estudiando o no la universidad y todo, ¿verdad? Sino que ya uno da de hecho de que uno tiene que estudiar la universidad y tiene que salir de la Así es, universidad y con buenas notas, ¿verdad? así es, así es. ¿Por qué? Porque así como con usted le enseñaron con el ejemplo, así mismo nosotros debemos de hacerlo. Y yo sé, hermana Maylen, que usted ha dicho, bueno, que usted no tiene hijos, pero usted ha tenido muchos hijos que no son suyos propiamente, pero a los cuales usted les ha enseñado en diversos momentos. Les ha enseñado, ha sido maestra de ellos y les ha guiado. Y Y estoy los segura más que con fieles de su esos ejemplo, niños, ajá, los más fieles de esos niños han sido los niños especiales, hermano. Yo tengo un amor por esos niños porque ellos son incondicionales, son tan especiales y siempre les digo yo que cuando lleguen al Padre se recuerden de mí y hablen por mí a la hora del juicio. así es, así es. Me ha tocado con ese tema porque, pues, esa es mi fibra personal allí con mis hijos. Quiero dejarles con este pensamiento final. Madres y padres, ¿se dan cuenta de que estamos haciendo el molde en el que se formará la vida de nuestros pequeños? El molde, hermanos. Para enseñarles a nuestros hijos debemos estar cerca de ellos. Y el lugar para acercarnos a ellos está en el hogar. Tenemos la responsabilidad de darles el ejemplo apropiado. Esto nos lo dijo el presidente Thomas S. Monson en su momento y lo pueden encontrar en el capítulo 19 de Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia. Yo quiero compartir mi testimonio de que cuando nosotros nos abocamos a enseñarles a nuestros hijos con el ejemplo, les dejo con esta última imagen. Esta es mi familia. Y se las quería compartir porque si ven en la imagen que está acá, que es un collage, como le dicen, lo hice hoy casualmente porque hoy, en la fecha de hoy, casualmente, mi esposo y mis dos hijas cumplimos 14 años de habernos sellado
en el templo, acá en Panamá. Nosotros nos bautizamos un año anterior, o sea, tenemos 15 años de habernos bautizado, mi esposo y yo, y tuvimos que esperar al año siguiente para poder sellarnos como familia. Nos sellamos junto con nuestras hijas, estaban pequeñitas en ese momento, aquí las ven. Y fue la mejor decisión que nosotros pudimos tomar. Y nosotros siempre hemos tenido al templo como nuestro referente, siempre hemos hecho, a pesar de nuestros altibajos, de cualquier cosa, hemos tratado de enseñarles a nuestros hijos que el Padre Celestial les ama, que Jesucristo les ama y que no hay un lugar donde podamos estar más cerca de ellos aquí en la tierra que en el templo. Y debido a eso, pues yo puedo decir ahora, hoy día, que aquí mi hijo varón, el más grande, tiene 12 años, cumplió 12 años este año, y fue una dicha enorme para él cuando él entró por primera vez al templo. Mis dos hijos varones tienen la condición de autismo, son especiales. Como usted dijo, hermana Maylen, son espíritus muy, muy puros. Y él estaba feliz de estar por fin adentro del templo porque siempre le llevábamos a él, a su hermanito, y cuando sus hermanas entraban, él decía, ¿y cuándo yo voy a poder entrar? No desfallezcamos en enseñarles lo correcto a nuestros hijos. Esforcémonos siempre por dar el mejor ejemplo, que es el ejemplo de Jesucristo. Seguir en sus pasos. No somos perfectos nosotros, pero tenemos un modelo perfecto. Tenemos un modelo perfecto, el cual podemos seguir, que es Jesucristo. Y si nosotros seguimos ese ejemplo, yo les aseguro, hermanos y hermanas, que no va a haber manera en la que nosotros podamos fallar en la crianza de nuestros hijos, si les criamos en rectitud, en los principios del Evangelio. Mi testimonio firme es ese, que siempre vamos a tener la compañía del Señor y de su Espíritu, siempre y cuando nosotros nos esforcemos por ser buenos padres y criar a nuestros hijos en rectitud. Y esta clase se las comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 ¿Algún Hermana comentario? Kenya, ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿me escucha, hermana Kenya? Sí. Sí. Le quiero dar las gracias por esta oportunidad que he tenido y a las hermanas de Guatemala y si hay de otros países también, porque yo soy nueva y ya me bauticé y sinceramente estoy muy agradecida y esto a mí me ha enseñado, esta clase me ha enseñado muchas cosas, aunque mi hijo es un hijo especial también, pero me ha enseñado, me ha llegado a lo más profundo del corazón y seguiré los pasos que tenga que dar para que él también conozca el Evangelio y que se esfuerce con amor. Yo lo trato con amor también, pero ahora le estoy enseñando que tenemos que orar en familia antes de cenar, de almorzar, y que todo sea grato entre nosotros dos, porque somos solitos los dos los que vivimos aquí, y que Jesucristo es nuestro Salvador. Y que los domingos él está feliz, él le gusta ir a la iglesia, aunque yo sé que a veces él no pone atención por su problema, pues, pero yo siempre trato de que él vea que yo le digo, mira, sin Dios no somos nada, y su Hijo murió por nosotros, por nuestros pecados. Tú tienes que amar a Dios, porque si Dios, tú quieres algo, Dios me sustenta a mí, me provee para ayudártelo a ti. Tú le tienes que pagar a Dios, quizá no sea la palabra correcta, en orar,
mamá, pero yo no sé orar. Es como que tú conversas conmigo, porque tú a veces tú conversas conmigo bastante y me dices cosas así mismo, tú tienes que hablar con Dios, pedirle a Dios que te dé sabiduría, porque tú, a pesar de tus limitaciones, tú eres inteligente. Y tú verás que Dios te va a dar la capacidad y lo que tú le pidas, en el tiempo que Él desee dártelo, te lo va a dar. Y en el nombre de Jesucristo, amén, y que Dios las bendiga a todas. Amén. Gracias, hermana Mari. Gracias, así Bueno, será. Amén, hermana. Gracias, hermana Mari. gracias a Bonito. ustedes también, porque no las conozco, pero me encantó esta reunión. Sinceramente, me ha tocado mucho, porque a veces como padre, a veces creemos que sabemos todo, pero a veces fallamos, no somos perfectos. Pero ya con una disciplina, una enseñanza como esta, ya uno no es tarde para enseñarle a nuestros hijos y a nuestros nietos también. Gracias, Mari. Gracias. De nada. Vamos pues a dar por finalizado esta clase, pero antes yo no pude leer lo de la hermana Kenji. Quiero tomarme un ratito para presentarla. La hermana Kenya Yanina Escobar Planes de Carrillo ha dedicado su vida al servicio tanto profesional como dentro de la iglesia. Eh, Deseamos compartir un poco de su trayectoria para conocerle mejor. Es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, ejerciendo actualmente como abogada independiente, principalmente en la rama de familia y civil. En el ámbito educativo ha servido como asistente de instituto, maestra de instituto, maestra de tutora de inglés, maestra de seminario durante 7 años y maestra del curso English Connect por 3 años. Dentro de la iglesia ha tenido la oportunidad de servir en diversos llamamientos, entre ellos maestra de la Sociedad de Socorro, miembro del coro del barrio y destaca, secretaria de mujeres jóvenes de barrio, segunda consejera y posteriormente presidenta de la primaria de barrio, segunda consejera de la Sociedad de Socorro del barrio, maestra de clase de jóvenes. También sirvió como misionera de servicio de la iglesia asignada al proyecto mi, mi primera, oye, ¿cómo se llama Mi ahora? primera experiencia en el templo. Mi primera experiencia en el Experiencia en templo. el templo, donde fue líder, donde es líder todavía del Consejo en Panamá. Actualmente sirve como directora de la Academia Misional de Historia Familiar. Por sobre todo, es esposa y madre de 4 hijos, roles que considera una de sus, uy, se me cortó ahí, espérese, de sus mayores bendiciones. Realmente conozco a la hermana Kenya y realmente es un placer ser parte de haberla conocido, ¿no? Y ver lo que hace por su familia y sus hijos. Es digno de admirar, de lo de ella y su esposo, porque realmente ambos son muy pacientes. Y quiero agradecer a todos los que estuvieron en esta clase y a la hermana Kenya por esta formidable clase, realmente. Vamos a terminar de grabar para hacer la oración. Vamos a pedirle a la hermana Ubaldina, ¿podría hacernos la última oración? Hermana Uba. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Mucho gusto. Saludos, Gracias. Mayrita, y saludos, hermanita Kenya, que ya pude sacar un Saludos. ratito de mi tiempo para poder escuchar bonita. Excelente clase. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a hacer la oración. Voy a ponerme aquí.
Bondadoso Padre Celestial, queremos darte las gracias por darnos la oportunidad de poder compartir esta hermosa clase, donde se nos habla a los padres, pero también se nos habla a los abuelos, a los tíos y a toda esta generación, Señor, que tú has puesto sobre nuestras manos. Gracias, Padre Celestial, por la hermana Kenya, por la hermanita